Nuevamente bienvenidos a su programa Palabra, Oración y Milagros. Es un privilegio, un gozo de parte de nuestro Señor que nos da el nuevamente poder llegar hasta sus hogares para poder bendecir sus vidas. De verdad, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Muchas gracias por sintonizar nuestro espacio. Estamos agradecidos con Dios porque Dios nos ha sorprendido en gran manera cada semana en todo lo que Él hace. Estamos llegando a muchas personas, gracias a Dios, gracias a este espacio que el Señor nos da acá en el canal de televisión Dios TV y también por las redes sociales. Ya estamos conectados en Facebook Live. Gracias a los que ya se están conectando, están uniéndose a esta transmisión. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y a todos los que estén en casita también a través de su televisión, pues los bendecimos y les queremos pedir que puedan compartir esta transmisión. Gracias a Dios estamos llegando a muchos lugares por la bendición de Dios y por ustedes que comparten esta transmisión. Mucha gente ha recibido un milagro. Mucha gente ha recibido milagros financieros. Esta semana fueron milagros financieros. Hubieron ahí un par de cosas, inclusive yo lo recibí también de un milagro financiero, bendito sea el Señor, de verdad. Entonces, Dios ha sido bueno con nosotros y Él está haciendo conforme la palabra y conforme el Espíritu de Dios nos ha guiado. Amén. Entonces, por eso es necesario, igual a los que están conectados ya en Facebook Live, no solamente bienvenidos, sino que también compartan la transmisión. Compártalo a su amigo, a su familiar, a alguien que usted sabe que necesita escuchar una palabra, pero sobre todo recibir un milagro. Amén. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, muchas gracias. Comparta la transmisión que llegue a muchos. Alguien necesita oír esta palabra y recibir un milagro. También nos puede seguir en YouTube. Ahí también estamos en las plataformas de Dios TV. Ahí encuentra los videos y ahí puede también sintonizarnos en vivo. Muy bien. Gloria a Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos, la cruz. Hoy vamos a tocar el tema, el valor de la cruz. Amén. Espero que abra su mente, abra su corazón y no le cambie, por favor. No cambie. ¿Sí? Por favor, no cambie. Hoy hay algo especial y tremendo a través de la palabra del Señor que vamos a aprender. Pero más que aprender, hermano, le oro al Padre en este momento. Le oro a Jesús, le oro al Espíritu Santo que pueda llegar ahí a su mente y a su corazón, hermano. Créame, si usted comprendiera, si usted entendiera de verdad el significado de la cruz, el significado que Jesús nos dejó a través de su sacrificio ahí en ese madero, hermano, nuestra vida cambiaría. Cuando yo comprendí esto, lo empecé a vivir en carne propia, mi vida cambió. Mi vida cambió. Y hoy es lo que me guía, es lo que me orienta. Pero necesitamos abrir nuestra mente. Sí, le hablo al religioso, le hablo al legalista, le hablo al tibio, le hablo al frío también. Le hablo a aquel aún que no ha tenido una revelación de parte de Dios a través de la palabra y el Espíritu Santo. Y eso, hermano, no es a través de orar o poner manos sobre alguien. No. Eso solamente es a través de escudriñar las Escrituras, de pedirle la guianza al Espíritu Santo de Dios, de abrir nuestro corazón de verdad a la palabra y al Espíritu, pero también de tener ese momento de comunión, de coinonía con la presencia de Dios. Amén. Si usted no ora, para usted esto es nada. Si usted no ayuna, si usted no busca del Señor, no le pide al Espíritu Santo que le pueda revelar esto, amado. Simplemente la Biblia se convierte para usted en un libro abierto nada más. ¿Sí? Pasa de noche. Entonces no tiene los efectos en su vida que la palabra y el poder, el sacrificio que Jesús hizo, escuche, nos lo dejó como beneficios, hermano. Amén. Entonces, yo quiero ser de bendición para su vida ahora y quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, verso 33. Al Evangelio de San Mateo en el capítulo 27, verso 33. Muy bien. Gloria a Jesús. Dice así la palabra. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Dice:
Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, escuche, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados lo custodiaban ahí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban los insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Santo Jesús. Oramos al Padre porque la palabra del Señor llegue a su corazón y a su vida. Ven, mire qué tremenda esta lectura, hermano. Esta parte final del Evangelio donde se vive ese via crucis, esa situación tan tremenda de parte del Hijo en la cruz. O sea, no solo a mí me causa una admiración, sino que aún en mi ser me causa un dolor profundo. El solo imaginarme, escuche, el solo imaginarme de lo que Jesús me libró. Sí, hermano, de lo que Jesús nos libró. Santo Dios, si usted y yo pudiéramos comprender eso, hermano, a mí me causa una situación bien tremenda, un dolor, pero a la vez un respiro, el saber de lo que Jesús me libró, que yo pasara a través de eso. Hoy hay muchos que nos enseñan conceptos diferentes o variados con relación a la escena de la cruz. Sí, nos lo han enseñado desde pequeño, por ejemplo, que está en un crucifijo pegado a una pared, atrás de una puerta que le envuelven ajos, en un cuadro, dentro de una iglesia, un crucifijo aquí que te cuelga en el cuello, en una playera. De muchas maneras nos enseñaron y nos han representado la cruz o a Jesucristo en la cruz, de muchas maneras, ¿verdad? Ya con él crucificado o sin él, solamente la cruz, ¿verdad? Pero al final nos lo ha enseñado de muchas maneras. Lo único que ha sido este concepto, esta enseñanza ha sido de una manera errónea, porque ninguna de esas situaciones son correctas. ¿Sabe? Porque Jesús ya no está en una cruz. Él murió, lo enterraron, pero al tercer día Él resucitó. Jesús ya no está en la cruz. Jesús ya no está en un madero. Él venció ahí. ¿Sí? Entonces nos lo han enseñado de una manera: rostros tristes, ensangrentados, llorando. Le han puesto un montón de nombres, pero ninguno de ellos representa al Jesús de la palabra de Dios. Ninguno de ellos representa a Jesús, el que dio la vida por ti y por mí. Ninguno de ellos representa al Jesús, escuche, que hizo un intercambio ahí en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, escuche, ahora pocos nos enseñan el verdadero significado de la cruz. Pero más que un significado, hermano, muy poco se nos ha enseñado el valor que la cruz tiene para nosotros. Porque la cruz tiene un valor y ese valor es inigualable. Ese valor no tiene precio. ¿Sí? Entonces, hermano, necesitamos entender el significado, pero también el valor de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cosa que porque no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido, lo hemos desvalorado. Muchos de nosotros hemos pisoteado la sangre de Jesucristo. Y se lo voy a enseñar por qué. Necesitamos entender, hermano, qué significa ese sacrificio que Jesús hizo y el valor que dio. Porque ahí en ese sacrificio Jesús pagó el pecado de todo el mundo, de toda la humanidad. Si usted pudiera entender eso, Jesús pagó
el precio de toda una humanidad. Jesús hizo ahí un intercambio, lo hemos estado hablando. Desde ahí, mire el valor, el significado que tiene la cruz. Jesús, ese precio que pagó, nos dio la potestad de tener o recibir un intercambio. Su sacrificio nos trajo vida, salvación, sanidad, libertad, riqueza, bendición y un montón de situaciones más. Amén. ¿Usted lo entiende? ¿Usted lo comprende? Y eso es lo que usted tiene que entender y tener para valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ese sacrificio tiene un valor. Pero también nos trajo reconciliación con Dios. Recuérdese, ustedes y yo estábamos separados de Dios. ¿Qué nos separaba? El pecado. Y por eso Jesús pagó el precio. A través de ese sacrificio, derramar su sangre, Él nos reconcilió con el Padre cuando nosotros estábamos separados por nuestros delitos y nuestros pecados. Si tan solo pudiéramos entender eso y pudiéramos valorar ese sacrificio en la cruz del Calvario, otro gallo nos cantara. Todo nos cantara o nos cambiara toda la situación en nuestra vida. A través de este sacrificio Jesús nos dio identidad. Escuche eso. Nos dio identidad. Porque antes eran los hijos del diablo. ¿Sabía usted eso, no? Todo aquel, dice la Escritura, que no tiene a Jesús en su vida, en su corazón, es un hijo del diablo. Es un hijo del diablo. Sí, porque dice la palabra, usted la puede leer en una de las cartas de Juan, la primera, la segunda y la tercera. Dice, ahí habla que aquellos que vienen y hacen, escuche, aquellos que hacen todavía la obra del mal, pecan. Pecan. ¿Qué dice la palabra? Hacen las obras de su padre el diablo. Antes Satanás era nuestro padre, pero todavía muchos en la iglesia de Jesús, todavía su padre no es Dios. Todavía sigue siendo Satanás su padre. Aunque vayas a levantar tus manos a la iglesia, aunque toques un instrumento, aunque cantes, aunque tú prediques todavía, escucha, aunque tú sirvas en el parqueo, en la puerta, donde sea, pero si no cambias de actitud, si no te dejas transformar por la palabra y el Espíritu y valoras el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, aún eres un hijo del diablo. No me cambie, por favor. No se desconecte. Siga escuchando la palabra, porque al final a usted le sirve también como a mí me ha servido. La cruz fue el lugar donde Jesús vivió la experiencia más dolorosa. Sí, no una experiencia dolorosa, una experiencia vergonzosa. La experiencia más inhumana que un ser humano haya pasado en toda la historia de la vida. Sí. Pero hermano, también hubieron unos descuartizados, otros eso, sí. Pero nadie de ellos vivió la situación más difícil que Jesús vivió. Porque aunque hayan descuartizado a alguien, ahí no pasó nada. Bueno, ellos murieron y a donde hayan decidido, pues ahí están hoy. Pero Jesús lo hizo por ti y por mí. Jesús lo hizo por tus hijos. Jesús lo hizo por tus padres. Jesús lo hizo por los abuelos. Jesús lo hizo por todos, aún por tus enemigos. Jesús lo hizo por toda una humanidad. Jesús soportó en ese sacrificio la vergüenza más grande que un ser humano pudo haber pasado. El castigo más inhumano que pudo haber pasado. Pero lo hizo por ti y por mí. Esa es otra razón para poder entender y valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Fue el lugar donde por primera vez el Hijo se sintió abandonado por el Padre. Eso es muy fuerte y me duele aquí mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque por primera vez en toda la eternidad, tanto en el cielo como en la misma tierra, Jesucristo por primera vez sintió el desprecio del Padre. Sí. Explíqueme eso, ministro. Sí, sintió el desprecio del Padre. ¿Y sabe por qué lo sintió, amado? Porque el pecado nos hace despreciables delante de Dios.
Y Jesucristo en ese momento tenía el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de todos, de toda la humanidad sobre él. Y eso lo hacía despreciable delante del Padre. Pero no solamente despreciable, sino que lo hizo separarse de él. Porque el Padre no habita en donde habita el pecado. Dios se separa. Y aunque te mire de lejos, pero Dios no habita donde habita el pecado. Por eso Jesús experimentó en este momentito la situación más difícil que nunca había experimentado: el estar separado de su propio Padre, que el Padre se alejara de él. Y esa es la parte donde tú y yo tenemos que valorar el sacrificio que él hizo. Porque no fue simplemente que lo hayan clavado en un madero, que lo hayan latigueado todo, que le hayan dejado desfigurado su rostro, que aún cuando estaba crucificado ya no brotaba sangre de él, sino que era sanguaza, ya no había sangre dentro de él. Por primera vez en la historia, a alguien se le había puesto ya su piel con gangrena en una cuestión así de minutos. Se le infectaron todas las heridas. Ese fue el precio que él pagó por ti y por mí. Y eso es lo que tú y yo hasta aquí no hemos podido comprender, mucho menos valorar. Pero no te culpo, porque esto no lo enseñan los pastores, esto no lo enseñan los ministros. Y si yo hoy te lo estoy enseñando, porque esta revelación me la enseñó a mí mi propio Padre Celestial. Y Él me confrontó y me hizo entender esa parte, entender el sacrificio de Jesús, para poderlo valorar, para poderlo comprender. La maldición y el pecado que estaba sobre Jesús en ese momento era nuestro, pero estaba sobre Él. Y eso hizo que el Padre se alejara de Él. Qué fuerte eso. Y eso es lo que tú y yo no hemos valorado. Eso es lo que tú y yo no hemos entendido y comprendido aún. Por eso te digo, no se trata de tener un emblema, una fotografía o algo en una pared, en una mesa, que le pongas una candela, que le pongas una veladora o que lo cargues aquí en el pecho. De nada te sirve, eso no sirve, no funciona. Aparte de ser idolatría y pecado delante del Señor. Jesús no le interesa que lo mires en un cuadro, que lo tengas de adorno. No, que lo lleves colgado en tu cuello. A eso no le interesa a Él, porque eso no hace nada. Muchos lo han vuelto en ritos, lo volvieron en una religión. Eso no sirve. Lo que espera el Padre es que si tú valoras el sacrificio que Jesús hizo, el derramar su sangre, el entregarla a su propio Hijo por causa nuestra, Él quiere que lo recibas en tu corazón. Él quiere que lo dejes habitar dentro de ti, y que entonces sea Él el que gobierne tu vida, ya no tú. El que mueras a tu humanidad, el que mueras a tu carne, y que sea Él el que reine y sea el Señor de tu vida, para que entonces Él ejerza su voluntad dentro de ti. En otras palabras, que muramos para que Él viva en nosotros. Y ya no entonces vivamos nosotros, sino que ahora Jesús sea el que viva y nosotros vivamos por Él. Espero que lo estés entendiendo. Santo Jesús. En ese momentito, verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactari, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no lo llamó Padre. Si tú lees los evangelios, es la única parte que habla ahí donde el Hijo llama, ya no le dice Padre, sino que le dice Dios. Le dice Dios. Dios mío, Dios mío.
Mira qué fuerte eso. ¿Sabes por qué le llama Dios mío, Dios mío? Ya no le dijo Padre, Padre. Porque en ese momentito ya Dios no estaba actuando como Padre, sino que en ese momentito dice la palabra que durante 3 horas entró una penumbra, una oscuridad a toda la tierra y rodeó a Jesús. Durante 3 horas. Muchos dicen un eclipse. No, no es cierto, no fue un eclipse. Yo viví un eclipse cuando fue total aquí en Guatemala. Y duró, ¿qué? A cuestión de unos 5 o 6 minutos. Donde se puso oscuro fuera alrededor de unos 30 segundos a 1 minuto nada más. No pudo ser un eclipse, sino que lo que estaba sucediendo era algo espiritual poderoso y tremendo. El Padre ya no era el Padre, sino que era Dios como juez. En ese momentito Jesús estaba siendo juzgado por el Padre, pero no como hijo, sino que estaba siendo juzgado por el pecado que en ese momentito Jesús tenía encima de todos nosotros. Si usted se da cuenta y lee la escritura, al final de la 3ª hora de oscuridad es cuando Jesús ya no aguanta, y entonces Él siente la soledad. Ahí es donde Él siente el desespero, porque se sintió solo por primera vez. Dejó de sentir la presencia del Padre porque ya el Padre no estaba ahí. Entró en desesperación, pero entró también en juicio. Por eso estaba en la oscuridad. Y sabe, eso simboliza también lo que nos espera todavía cuando sea el juicio de parte de ahora de Jesús y del Señor para todas las naciones, ahí contándonos también a nosotros. La Biblia habla de que será el día de fuego, de llamas, de oscuridad también, de lloro, de crujir de dientes. Toda la gente estaba admirada y sorprendida por la oscuridad y lo que estaba pasando. Pero Jesús en ese momentito estaba siendo juzgado por el Padre y condenado a la vez. Y la condena era irse al infierno. Era irse al infierno. Y eso era lo que nos esperaba a usted y a mí. Ay, si pudiéramos entender eso, amado. Si pudiéramos comprender eso. Si pudiéramos valorarlo, las cosas en nuestra vida no fueran iguales. Cambiarían. 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 En el momento que Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, fue porque la presencia del Señor como Padre ya no estaba pegado a Él. Y hoy entiéndase, por esta razón, amado hermano, hay mucho enfermo que no recibe sanidad del Señor. Hay muchas personas endeudadas que el Señor no le responde para pagar sus deudas. Hay mucha gente que no cambia en su carácter, en su forma de ser. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay pecado en su vida. Y si hay pecado en su vida, entonces el Padre está lejos, se separa. Porque ¿qué relación tendrá la luz con las tinieblas? Y el Padre aborrece el pecado. Y entonces cuando el Padre se aleja de nosotros, entonces esa oscuridad y esa penumbra es cuando te envuelve. Y entonces el enemigo se aprovecha y empieza a atormentarte. Es cuando vienen todas las situaciones contrarias a lo que la Biblia habla para nosotros los hijos. Ah, si pudieras entender que el remedio para eso es la santidad. Si pudieras comprender que el remedio a eso es llevar una vida consagrada delante del Señor. Ah, si pudieras entender que lo que Dios clama, pide, Jesús clama y pide al Padre, es que puedas entender eso y que puedas volver de verdad tu corazón a Dios y que puedas hacerlo a Jesús en tu vida como tu Señor y dejar que Él te transforme. Porque es mentira que vas a cambiar por tu propia mano, por tu propia cuenta. No es cierto, es mentira.
No es lo mismo decir hasta que yo cambie y ordene todo, entonces voy a dejar a Jesús que entre a mi vida. Nunca, eso no va a pasar. Es mentira, no es cierto. Uno como humano nunca lo va a hacer. Nunca va a poder llegar a ese nivel. Pero cosa distinta es decir, voy a dejar a Jesús que entre en mi vida. Entonces Jesús sí viene y ordena tu vida. Entonces Jesús viene y entonces pone todo en su lugar. Y entonces viene el cambio, viene la transformación a tu vida. No solamente a ti como persona, a tu esposa, no solamente ustedes como familia, sino que son con sus hijos, sino que también con sus padres, con los vecinos. Entonces tus finanzas se ordenan. Se abren mejores oportunidades de trabajo. Tu negocio caminaría en bendición tras bendición. Pero si tan solo entendieras el significado de ese sacrificio y el valor que su sangre tiene cuando fue derramada por nosotros. Si pudiéramos entender eso. Mire lo que sucedió ahí. Mire lo que sucedió ahí. Dice la palabra que la gente que pasaba por ahí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero ¿sabe qué es lo que más me impacta de esa parte y lo que yo quiero enseñarle ahora? Que esas voces eran de los seguidores, de la gente común. Pero muchos de esos seguidores y de la gente común que estaba ahí recibieron un milagro de Jesús. Anduvieron con Jesús. Fueron de los 4,000 y fueron otros 5,000 más adelante con todas sus familias, que Jesús les dio de hartar, dice la palabra, que Jesús les dio de comer. Muchos de los que estaban ahí al pie de la cruz y del Gólgota fueron gentes que conocieron a Jesús y anduvieron detrás de él. Pero en el momentito estando ahí se dejaron contaminar. La corriente los abrazó y muchos de ellos al ver a Jesús ahí le decían estas palabras. Se burlaban de él y le decían: si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Hoy no es nada, oiga esto, distinto a lo que está pasando en muchos hijos de Dios, entre paréntesis, en mucho creyente, en mucho evangélico, en mucho religioso, en mucho legalista. Hoy no cambia, porque hay gente que ha recibido un milagro de Jesús. Hay gente que ha escuchado la palabra de Dios, pero sigue crucificando a Jesús, pero sigue todavía gritándole: si de verdad eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo y sálvame a mí o sálvanos a nosotros. Hay gente que todavía sigue crucificando a Jesús. Pero ministro, ¿cuándo pasa eso? Cuando tú juegas al evangélico, cuando tú juegas al cristiano, cuando tú juegas al pastorado, al liderazgo, al servidor, cuando tú juegas al creyente, porque no hay una conversión real. Claro, es posible que Jesús te haya hecho un milagro. Es posible que has escuchado la palabra, pero no te has convertido porque no has cambiado. No has dejado de ser transformado por la palabra, por el Espíritu Santo y el poder que Dios te dio a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces eres uno del montón. No puedes ser hijo. Simplemente fuiste uno como estos hombres, seguidores nada más. Muchos de ellos se aprovecharon nada más. Muchos de ellos solamente quisieron robar bendición. Y así hay muchos hoy en la iglesia. Y no me cambies. No cambies, no te desconectes, porque a ti te estoy hablando en el nombre de Jesús. Muchos todavía no cambian su forma de hablar.
Siguen maldiciendo, siguen sacando malas palabras. Maldicen. Muchos no cambian. Muchos todavía se echan su cigarro a escondidas, pero en la iglesia alaban a Dios. Hay muchos que todavía se echan sus tragos, beben a escondidas. ¿Y cuál es la excusa? Es que no puedo, es que se me hace tan difícil. Mentira del diablo. Lo que pasa es que no has querido morir a la carne, porque ahí no es el diablo, ahí no es Satanás, ningún espíritu inmundo. Es tu humanidad, es tu carnalidad. Tú no has querido morir a la carne. Tú no has querido entregarle a Jesús en ese madero, ese pecado, ese deleite en la carne. Es que, pastor, yo no puedo dejar de engañar a mi esposa. Es que, pastor, yo soy joven, entiéndame. El mundo me enseñó la pornografía, me enseñó el fornicar, y no puedo dejarlo. Es mentira, no puedo dejar de mentir. Pastor, no puedo dejar de robar. No puedo dejar falsear las pesas en mi negocio. Pero no es que no puedas, sino que no has querido. ¿Y sabes por qué no has querido? Porque no le has entregado de verdad tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza humana, tu carne a Jesús, a clavarla ahí en el madero. Por eso es. Porque el pecado no es feo, es bonito y es rico. Muchos nos deleitamos en un tiempo en él. Si hubiera sido feo o desagradable, ni siquiera lo volteamos a ver, lo probamos. No, pero el pecado es bonito, es feo. No es feo, gusta, pero te lleva a una condenación eterna. Te condena al infierno, a estar separado de Dios, y no solamente a ti, sino que también a tu casa. Y trae desgracia, te trae enfermedades, te trae escasez, miseria, pobreza, deudas. Si eres el Hijo de Dios, y todavía nos ponemos en ese plan, muchos nos ponemos en ese plan. Señor, si tú me sanas, te prometo. Hay uno de los mandamientos que dice: no tentarás al Señor tu Dios. Muchos han prometido y no han cumplido. ¿Ah? Muchos han visto la mano del Señor. Gente que ha sido liberada de demonios y se enfrían. Están esperanzados que un hombre siga orando por ellos o les siga diciendo a ellos. No, si no fue el hombre que te liberó, que te puso las manos y fuiste sano. No, no fue un hombre, fue Jesús, fue Dios mismo a través de su Espíritu Santo en tu vida, para mostrarte tu amor, su amor hacia contigo y el beneficio que Él dio y nosotros adquirimos por el sacrificio. Pero seguimos actuando como estos, como la multitud, como la gente común, la gente que no ha tenido un encuentro personal con Dios, que no tiene salvación, y si la tiene, no sé cuánto tiempo le durará. Mateo 27:41, ahí sigue mismo, sigue diciendo ahí mismo. También dice: los sacerdotes principales, los maestros de la ley, dice, y los líderes del pueblo, dice, se burlaban de él y decían: este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que él es el rey de Israel, pues que se baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y querer al Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Hay mucho religioso
Y hay mucho legalista dentro de la iglesia del Señor. Hay muchos sacerdotes o principales de la ley. Hay gente que se la lleva de estudiosa. Hay gente que se la lleva de teólogo o bíblico. Hay gente que se la lleva de rabino. Hay gente aún que se cree de apóstol o profeta, preparados porque tienen un doctorado, tienen una licenciatura, tienen teología, pero nunca han experimentado la vivencia del sacrificio de Jesús en su vida. Nunca han tenido la revelación del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchos eran como Nicodemo al principio. Muchos eran como Jairo al principio. Tenían letra, tenían conocimiento, tenían teología, tenían licenciatura, tenían un montón de situaciones, pero no habían comprendido, ni mucho menos conocido quién era Jesús. Estos no podían concebir que un hombre que decía ser el Mesías fuera muerto en un madero, porque para ellos escrito estaba en la ley: maldito el hombre que muere en un madero. No habían leído el Salmo 22, porque el Salmo 22 era una profecía de lo que Jesús iba a pasar e iba a suceder en el madero. Y así hay mucho hoy, pastor, mucho ministro, mucho líder legalista. Se echan unos sermones buenísimos, mencionan textos bíblicos, mencionan un montón de situaciones buenísimos, pero letra muerta, porque al final no pasa nada con la gente. La palabra no llega. No hay transformación, no hay cambio, no hay milagros, no hay prodigios. ¿Sabe por qué? Porque solo conoce la letra, pero no conoce al Espíritu. La Biblia dice que la mucha letra mata. Otra versión dice: mucha letra entorpece, te vuelve tonto. Pero sin embargo, dice la revelación del Espíritu, y por el Espíritu eso te da vida. Y entonces hace que se sucedan cosas en tu vida, a tu alrededor. Si usted me pregunta si tengo algún título teológico, yo no tengo ninguno. Si mucho, solamente tengo mi título de ministro de culto, por eso soy ministro. Pero la mejor escuela y la mejor enseñanza me la ha dado mi Padre en la vida, a través de la experiencia y la vivencia que he tenido, a través de la relación. En mi maestro ha sido el Espíritu Santo. Cada vez que leo la palabra, hay algo que el Espíritu me revela, hay algo que el Espíritu me habla. Y he podido ver la palabra de Dios hecha y activa en mi vida. Uno de los primeros versículos que tomé y lo creí con todo mi corazón fue Juan 14:12. He aquí, yo les doy potestad, les doy autoridad para que hagan las mismas cosas que me han visto y oído hacer, dijo Jesús. Yo les doy potestad para que ustedes lo hagan. Y no solamente eso, dijo Jesús, sino que también cosas mayores. Cuando yo llegué a este versículo, lo creí con todo mi corazón. Tuve la revelación del Padre, que era lo que quería de mí a través de ese versículo. Y por eso no solamente llega la palabra, sino que cuando llega la palabra suceden cosas. Y usted es fiel testigo de eso. Yo no puedo hablar de mí mismo. Si le digo lo que estoy diciendo es porque usted, mucha gente que he visitado, que me ha visto, que yo ni lo conocía, que yo no soy su pastor, pero que Dios me ha llevado a sus casas y han escuchado la palabra. Hay muchos hogares que la han recibido. Hay muchos hogares que empezaron a ser transformados. Pero hay muchos hogares que han recibido un milagro, que han recibido algo de parte del Señor, no mío, de parte de Dios. Claro, esto no ha sido fácil.
Ha necesitado búsqueda, dormir menos, comer menos, esforzarse más. Pero cuando tú tienes la revelación del Padre, cuando tú tienes la revelación de la cruz, amado, no importa, ni sientes el tiempo. Y tu mayor recompensa y tu gozo viene cuando miras a alguien transformado y entiende este concepto, entiende esta palabra, el valor de la cruz y el significado por ella. Un legalista, un religioso no entiende eso, mas sin embargo solamente juzga, critica el cómo estás vestido. Si trajiste pantalón o trajiste falda, si veniste vestido, si trajiste aretes o trajiste pulseras o algo. Los fariseos solo empezaron a ver lo externo. Los legalistas solo empezaron a ver lo externo. Los estudiosos y maestros de la ley solo empezaron a ver el externo, lo que Jesús había dicho, pero no entendieron nunca lo que estaba sucediendo en medio de la oscuridad. No entendieron nunca lo que estaba pasando en ese momento en la cruz. Entonces no entendieron qué era, aún teniendo la escritura. Nunca tuvieron la revelación que lo que se estaba cumpliendo eran palabras o eran profecías. Desde el Génesis 3:16, lo que se estaba cumpliendo era todo lo que dijo Isaías con relación a Jesús en el madero. Aún los mismos salmos, el mismo Moisés mismo, pero estaban más enfocados en la letra, mas no en la revelación, porque no les importaba. Y así hay muchos hoy en la iglesia del Señor. Tienen mucha letra y siguen estudiando, se devoran libros. Yo no te digo que leer un libro sea pecado, no, pero yo prefiero leer la Biblia. No prefiero oír pensamientos o ideas de otros hombres. ¿Para qué más si aquí está en las escrituras? Pero no entendemos eso. No comprendemos eso. No concibían que alguien sí pudo cumplir la ley sin faltar a un solo mandamiento. Porque eso sí vieron, ¿no? Jesús cumplió todos los mandamientos al pie de la letra. Y por eso le mataron. Y por eso escrito está: como oveja al matadero, puro y sin mancha, porque en él no hallaron pecado. Y por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Y ellos no concibían que Jesús era tan recto y que él en todo lo que hablaba tenía razón y era conforme. Él los confrontaba conforme a la misma ley y conforme a la misma palabra. Por eso les dijo a la gente: oigan todo lo que ellos digan y obedezcan cuando sea palabra de Dios, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son como hipócritas, son como sepulcros blanqueados, por dentro embellecidos y bien alajados y bien cuidados y todo, pero por dentro podredumbre. Y así hay mucho pastor, mucho líder y aún gente dentro de la iglesia que no ha entendido el valor del madero, que no ha entendido el valor de Jesús, el sacrificio. Pero como no tiene revelación, sigue muerto, sigue podrido por dentro, sigue oliendo mal. Y quiere que esas su hedionderas, quiere que esa su pudredumbre se le pegue a los demás y que los demás sean como él. Es fuerte. Ellos no habían concebido lo que Jesús hacía, porque no habían visto un poder extraordinario de parte de un hombre, si no fuese porque Dios estaba con él. Ellos sabían de que todo lo que Jesús hacía no era por su propia voluntad. Y se lo dijo Nicodemo: maestro, sabemos que todo lo que tú haces, lo haces si no fuera porque el Padre se lo hubiera delegado. Hoy hay muchos pastores y líderes enojados conmigo. Hay
Y muchos pastores y líderes y otros, les voy a decir así, y otros culebras enojados conmigo. ¿Y sabe por qué? Porque por orden de mi Padre Celestial me abrió las puertas en muchos hogares y he podido llegar ahí a dar una palabra y hacer que la gloria de Dios descienda en ese lugar. Y el Padre en amor y misericordia ha sanado y ha liberado mucha gente. Pero ¿cuál es el testimonio de la gente? ¿Ah? ¿Cuál es el testimonio de las personas? No lo digo yo, lo dice la gente. Nunca habíamos sentido lo que sentimos hoy, hermano. Nunca había pasado en mi casa lo que ha pasado hoy. Y mi casa empezó a cambiar y ser transformada. Hermano, vino tanta gente, vino fulano, hasta el brujo trajeron para orar por mi familiar y no pasó nada. Pero hoy vino el Padre con usted y el Señor levantó a mi familiar, el Señor sanó a mi hija, el Señor libertó, el Señor esto y el otro. Y el montón de religiosos, el montón de fanáticos y legalistas y otros ahí que solo andan detrás de puestos, enojados. ¿Cómo le creen a ese hombre si ese hombre no tiene una iglesia? ¿Cómo le creen a ese hombre solamente por el programa de televisión? ¿Cómo le creen? Porque el legalista y el religioso se enoja, porque cuando ellos llegan a una casa y supuestamente llegan a orar, no pasa nada. Pero miran a alguien que Dios lo respalda y se enojan. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se turban? Porque no se pegan y porque no preguntan: hermano, ¿qué hace usted para que pase eso? Y mi respuesta es tan sencilla. ¿Ah? ¿Quiere saber usted la respuesta, amado? ¿Ah? Morir. Sí, morir. 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 Y dejar que Jesús viva. Que ya no viva Alfredo González, sino que ahora viva Jesús en Alfredo González. ¿Ah? Y que se cumpla la palabra que decía Pablo: ya no vivo más yo, sino que ahora Cristo es el que vive en mí. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y los legalistas se enojan por eso. ¿Sabe? Predican de prosperidad, predican de sanidad, y es lo que menos pasa. Y un montón de estos legalistas, un montón de estos religiosos sabiondos, teólogos y licenciados o lo que sea, doctorados en teología y todo en conocimiento, hablan de salir de deudas y están endeudados. Están enfermos. ¿Pero qué los tiene enfermos? ¿El diablo? No. ¿Jesús? No. Su propia mentalidad de religioso y de legalista. A alguien le está hablando el Señor: no cambie, no se salga de la transmisión, todavía viene lo mejor. Estaban los sacerdotes y legalistas, los maestros de la ley, pero había otra clase de gente ahí, y eran los filósofos griegos, los que tenían el arte de pensar. Y estos chocaban al pensar: ¿cómo es posible de que alguien entregue a su propio hijo para que alguien más viviera? ¿Cómo es posible que alguien entregue a su propio hijo para que lo hagan pedazos? Esos eran los griegos, los pensadores, los filósofos, los humanistas. ¿Ah? También habían ahí, porque allá habían de todas naciones también en ese momento, ahí en el Gólgota. Y uno de ellos eran estos.
Estos aún son aquellos que piensan que hay que dar o hacer algo a cambio de recibir también algo. Pactos, promesas, diezmos, ofrendas. Sí. Oiga, estos son aquellos que piensan: pacte por esa enfermedad. Vamos, pacte por la enfermedad y el Señor le va a sanar. Pacte por su casa, pacte por la salvación de sus hijos, pacte por esto, pacte por el otro. Haga una promesa de fe si no tiene. ¿Sabe por qué no lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y la gente, ahí va. ¿Ah? Ahí va la gente a dar hasta lo que no tienen. Y después peor que extortadores, ¿no? ¿Cómo es? Extorsionistas. Ahí les están llamando para que paguen y la gente no tiene. Antes era así, yo no sé ahora en estos tiempos, ¿va? Pero antes el que no pagaba sus diezmos y todo, llegaban a su casa y iban a ver qué tenía. Esa tele cubre los diezmos, esa DVD cubre los diezmos, esa bocina cubre los diezmos, y se la quitaban y se lo llevaban para cubrir los diezmos. Yo viví todavía ese tiempo, yo lo vi. Fuerte. Cuando no han entendido que en la cruz, que en ese derramamiento de sangre Jesús pagó el precio. Y era tan caro, pero tan caro, tan caro, tan caro, que Dios mismo sabía que Vladimir no lo podía pagar, que mis hijas no lo podían pagar, que mi esposa no lo podía pagar, que yo no lo podía pagar, que tú no lo podías pagar, porque era tan caro, tan caro, tan caro lo que Jesús hizo en el madero, que vino Jesús, vino Dios y dijo: mejor se los regalo, mejor se los condono. ¿Ah? Por gracia seréis salvos, nada más. ¿Y qué significa gracia? Un don, un regalo inmerecido. Pero estos pensadores positivos, esta mente legalistas, ¿qué dicen? Trae una ofrenda, trae tus diezmos, trae tus pactos, ¿ah? Por lo que necesitas, y entonces Dios te lo dará. Cuando Jesús ya pagó el precio y la sanidad en Él es gratis, la salvación en Él es gratis. Fuerte eso. El pago de tus deudas en Él es gratis. El quitarte la pobreza, la miseria, la escasez de encima y de tu hogar, tus finanzas, de tu negocio, en Jesús es gratis. Pero no lo entendemos. ¿Sabes por qué? Por faltos de entendimiento. ¿Ah? Por faltos de conocimiento. Porque no nos lo enseñan. Y tú tampoco te tomas el tiempo de leer las escrituras, de orar al Señor y de pedirle al Espíritu Santo: guíame, ora. Y aún le digo algo: no me crea lo que yo le estoy diciendo. No me crea. No me crea. Escudriñenlo en la escritura y búsquelo si yo le estoy diciendo la verdad o le estoy hablando casacas. Escudriñenlo. Pero a todos le decimos amén. Amén, 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 amén. A todo. Y ahí es donde desvaloramos lo que Jesús hizo, lo que Él hizo. Ya me comió el tiempo. Santo Dios. Gloria a Jesús. En Primera de Corintios 18 dice así: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. La traducción lenguaje actual. Escuche. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Jesús en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan, no se salvarán. Que tenga oídos para oír. Si para usted el hablar de la cruz, si para usted el aprender hoy el significado y el valor de la cruz es una tontería,
Usted no se salva. Usted no se salva. No hay salvación para usted. Si hasta aquí usted no ha valorado el sacrificio de Jesús, si hasta aquí usted no ha valorado el derramamiento de su sangre por usted y sus pecados, por salvación y vida, usted no se salva. No se salva. Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por eso lea. Pero los que así piensan, dicen, no se salvarán, pues viven haciendo el mal. ¿Ya vio por qué no hay cambio en su vida? ¿Ya vio por qué usted sigue mintiendo, engañando, adulterando y tantas cosas de lo que usted hace? Porque no sabe y no ha entendido lo que Jesús hizo. No le ha tomado el valor y el significado a ello. Por eso no hay cambio ni transformación. Entonces no solamente no hay salvación, sino que va a seguir practicando el mal. No lo digo yo. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Para lo que unos es tontera, para nosotros los hijos es poder de Dios. ¿Por qué cree que yo no me canso de orar por los enfermos? ¿Por qué cree que yo no me canso de orar por los endemoniados? Sí, los endemoniados, no por los demonios, los endemoniados. ¿Por qué yo no me canso de orar por aquellos faltos de libertad, aún en llamadas, aún a las 2 de la noche, a las 4 de la mañana, la hora que sea? Estoy comiendo y ahí me llegan a traer a la casa. ¿Sabe por qué no me canso de hacerlo? Porque yo no creo en un Dios muerto, un Jesús muerto. Yo no creo en un crucifijo, no mucho menos un Cristo ahí en una cruz, en un madero, en un cuadro. El Cristo que yo conozco y la Escritura me lo presentaron, Él no está muerto, Él vive, Él reina, Él está sentado a la diestra del Padre hoy, Él está gobernando. ¿Y sabe qué? Dice que cuando Él llevó todo lo que a mí me separaba de Dios y me condenaba a la muerte, Él lo cambió por lo que Él es y por lo que Él tenía. Y entre una de esas cosas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y todas las cosas que vistes o has oído de Él que pudo hacer, tú las puedes hacer y aún mayores. En mi nombre, dijo Jesús, podrás echar fuera demonios. Pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Beberás cosa mortífera y serás, ¿qué? Sano y libre, porque no te hará daño. Tomarás serpiente y las hollarás, dice, y les arrancará la cabeza. Y aunque te muerdan, no prevalecerá en contra tuya. Porque para los que muchos es tontera y no creen por ignorantes, para Dios y los hijos de Él es poder de Dios. Y el evangelio es demostración de palabra y poder de Dios. Por eso le hablo a esos ministros y a esos ¿cómo les puedo llamar, hombre? A esos pastores que en vez de enojarse porque alguien está haciendo su trabajo, en vez de enojarse porque alguien está yendo a preocuparse por sus ovejas cuando ellos no lo están haciendo, en vez de preocuparse por lo que otro está haciendo y para bien de sus propias ovejas, mejor arrepiéntanse, buscan del Señor o péguense para que aprendan. Pero mientras no mueran, no va a pasar nada y solamente van a hacer ¿qué? Adornos dentro de una congregación. Y así van a tener a sus ovejas. Y usted que me está viendo, si usted vive está viendo una iglesia fría, así que no pasa nada, es lo único que está haciendo es perdiendo el tiempo. Órele al Señor. Si no, levante su altar en su casa, hombre, en el baño si usted quiere. Ahí ponga de púlpito la taza del baño si usted quiere. Pero haga descender la presencia de Dios. Muera Jesús, muera por la palabra y el Espíritu Santo. Y busque la revelación que los hombres no tienen para usted. Búsquela a través de la palabra y la oración. Pero si usted muere, esa revelación va a venir a su vida.
y su vida va a ser transformada, y el Señor la va a cambiar, se le va a manifestar ahí. A mí me impacta eso, porque dice que de lo vil y menospreciado del mundo Dios levantó a muchos para avergonzar al sabio y al entendido. Y porque escrito está: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Pero también había otro tipo de personas, y eran los ladrones, y eran los que estaban a la par de Jesús. Y también dice, estos ladrones insultaban a Jesús. Estos bandidos, dice el verso 44, y también insultaban a Jesús los bandidos, los ladrones que fueron clavados a su lado. Imagínense. Esta es otra señal. Esto representa a aquellos hombres que, a pesar de ver y estar pasando procesos o sufrimientos en su vida, no se aquebrantan ni a palos. No se convierten y no creen. Uno estaba ahí. Si tú eres el Hijo de Dios, demuéstranos pues. Sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Así hay mucha gente en el evangelio hoy, que a pesar de que tiene diabetes, a pesar de que tienen enfermedades, a pesar de que ahora tienen COVID y hay un montón de situaciones, están con el Ave María en la boca mientras están enfermos. Están con el Padre Nuestro ahí mientras están enfermos. Están contando chibolitas mientras están enfermos, pero nada más les pasa la enfermedad, se les olvidó. Hay otros todavía que, como los 9 leprosos aquellos, el Señor los ha sanado y después se les olvidó. No hay gratitud en su corazón. Y ahí es donde desvaloran, pero eso se lo voy a dejar para el siguiente programa. ¿Qué pasa con los que desvaloran el sacrificio de la cruz y la sangre del Cordero? Porque las tinieblas cubrieron. Las tinieblas cubrieron todo alrededor de Jesús por el pecado que Él cargó encima. Eso fue lo que pasó alrededor. Por 3 horas las tinieblas cubrieron a toda la humanidad por causa del pecado suyo y mío. Y esa es la parte que hoy tenemos que entender, y vamos a orar por eso. Si usted entiende de verdad el valor y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, debe entender que si usted de verdad hoy lo recibe en su vida como su suficiente Salvador, se reconcilia con Él y empieza a vivir de verdad una verdadera vida como creyente, no como evangélico, no como evangelicoide, no como legalista, no como religioso, no, sino que de verdad usted le abre su vida, su corazón a Jesús, deja que Él se siente en el trono de su vida, y entonces Él sea el que empiece a hacer el orden, a poner el cambio y la transformación en su vida. Entonces esta oscuridad se va a disipar. Porque si usted está en pecado, hay oscuridad alrededor de su vida, y entonces el Padre se aleja de usted, se aleja de mí. Entonces, ¿cómo quiere que el Padre lo sane? ¿Cómo quiere que el Padre lo liberte? Usted me podrá mandar un montón de mensajes y ore por mí, ministro, ore por mí. Yo oro. Ya queda en la voluntad de Él que pase lo que tenga que pasar. ¿Sí? Pero si usted no ora, usted no ayuna, usted no busca del Señor, usted quiere que alguien más haga su chance, ¿cómo le va a responder el Padre? ¿Cómo? Si usted no cambia su carácter, usted no cambia su forma de ser, ¿cómo? Yo puedo estar orando por usted también, yo puedo estar haciendo un montón de cosas y ayunar y todo eso, el beneficio va a ser para mí, y le puedo orar, le puedo mandar un audio, puedo llegar a su casa. Pero sería más fácil si usted decide hoy echar fuera esas oscuridades, esas tinieblas alrededor de su vida, y valore y reciba ese sacrificio que Jesús hizo en su vida. Pero de verdad, ya deje de ser tibio, ya deje de estar con un paso adelante, un paso atrás, así, uno adentro, uno afuera. Ya deje, hermano.
Ya no es tiempo de estar jugando al evangélico, al cristiano, al creyente. Ya no. Los tiempos están difíciles. Usted no sabe si hoy pues gracias a Dios dele si terminó el día, pero usted no sabe si va a amanecer mañana. Usted no sabe. Muchos dicen el fin del mundo. Hay muchos saber hasta cuándo va a ser el fin del mundo. No, el que se muere y se le acabó, ahí fue su fin del mundo. Pero muchos están muriendo por el pecado. Casi al final de las 3 horas de oscuridad, sintiéndose abandonado por Dios, Jesús clamó con palabras de angustia en el silencio terrible de la oscuridad. Sus palabras resonaron por toda la eternidad, a lo largo de los siglos del tiempo. Elí, Elí lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No cree que será un buen tiempo para preguntarle eso, Señor? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no sano? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no puedo pagar mis deudas? ¿Por qué no se levanta mi negocio? ¿Por qué no se le quita la rebeldía a mis hijos? ¿Por qué mi marido no cambia? ¿Por qué mi mujer no cambia? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla. Si es proceso del Señor, vas a tener paz. Vas a tener paz. Si es proceso de Dios, vas a tener paz. Vas a tener fortaleza. Y tu fe va a crecer a pesar de los pepitazos, de los mangazos, de todo lo que te caigan. Vas a tener paz. Pero si es consecuencia, entonces vas a estar ya no aguanto. Entonces, si estás así, si ese es tu estado, es porque hay tinieblas a tu alrededor, y es porque hay pecado en tu vida, y eso alejó a Dios de su presencia de ti. Esa es la respuesta. Ministro, ministro, pero ¿cuál es la cura, ministro? Arrepiéntete. Vuelve de todo tu corazón a Dios. Apocalipsis 3:20. Ese no es versículo para evangelizar, porque Dios no le está hablando a los impíos, le está hablando a una iglesia. Está hablando a nuestra iglesia, a esta iglesia en este tiempo. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Y hoy te está tocando nuevamente la puerta de tu corazón y te está diciendo: el sacrificio de mi hijo no fue en vano. Pero hoy es necesario que lo valores. Si quieres que entre nuevamente y cene contigo hoy, vuélvete, arrepiéntete, y ya no peques más. Esa fue la lección de Jesús a la mujer adúltera, al ciego que sanó, a muchos. Vete, pero no peques más. Entonces, si decides seguir pecando, pues bueno, tú sabes cuál es tu final. Termino. Dios demostró su amor para con nosotros en el madero, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su unigénito Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a dar su vida por ti, Vladimir, a dar su vida por ti, Abby, a dar su vida por ti, Carlita, a dar su vida por ti, Jonathan, a dar su vida por ti, Evelyn, a dar su vida por mí y por cada uno de los que me está viendo por el canal o por las redes.
por amor. Y por amor Él espera que tú también respondas y valores ese sacrificio que no fue fácil, que tú y yo teníamos que pasarlo. Y para prueba quieres un botón. La condena a la cual estaban nosotros sentenciados era pasar una eternidad en el lago de fuego junto a Satanás y sus demonios. Mete una salchicha entre aceite, mira cómo se pone en el momentito. Le sale como ampolla, se pone no sé cómo, ¿no? O tú te quemas un dedo, métete el dedo en un poco de aceite a ver cómo se te pone. Imagínate, eso es un momentito. Pero pasar una eternidad en el fuego eterno, donde dice que el gusano no muere, sino que sale más. Un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento eterno. Imagínate, de eso nos libró Jesús por su sacrificio en el madero. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar. Quiero pedirte que ahora mismo tu Espíritu Santo, que la convicción de pecado ahora mismo, Señor, llegue al corazón de todo aquel televidente y de aquel que está viendo por las redes, Señor. Que ahora mismo sea tu Espíritu Santo el que los confronte, y también, Señor, sea el que renarguya en sus vidas, en sus corazones, papá. En el nombre poderoso de Jesús, ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, haz que vuelvan su corazón a ti. Convéncelos, Espíritu Santo, y que hoy tengan una revelación de la cruz en sus vidas. Que hoy, por la palabra y el Espíritu Santo, hoy le den el valor a ese sacrificio que hiciste en el madero por ti, por mí, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado. Que hoy, Señor, podamos arrepentirnos y volver nuestro corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado, por favor, Señor. Por favor, Dios mío. Yo no puedo convencer a nadie, pero tú sí, Señor. Y ahora te pido que los convenzas. Que los convenzas, Señor. Que puedan entender, Señor, que tú ya pagaste por medio de Jesús, Señor, el precio de nuestros pecados, para que seamos, Señor, libres, salvos, Señor. Que el precio de la enfermedad tú ya la pagaste, Jesús. El dolor y las llagas, Señor, en nuestro cuerpo, y todas las enfermedades habidas y por haber, Jesús ya cargó con ellas y derramó su sangre sobre nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Ahí donde tú estás, haz una oración tan sencilla, tan simple conmigo ahora. Repite esta oración conmigo ahora. Señor Jesús, reconozco mi pecado delante de ti. Reconozco, Señor, que no he valorado tu sacrificio, el precio en la cruz y tu sangre derramada por lo que hiciste por mí, Señor. Hasta aquí, Señor, no lo había entendido, pero hoy, Señor, te pido perdón. Pido que vengas a mi vida, que me acerques a tu corazón y que volvamos a empezar hoy nuevamente, Señor, en ti. Por favor, te lo suplico. No tomes más en cuenta mi pecado, mi ignorancia, o también, Señor, el hecho de no valorarte a ti ni a tu sacrificio, Jesús. Hoy quiero empezar a rendir mi vida a ti, a rendir mi yo, a rendir mi persona y todo lo que soy. Ayúdame a no pecar más. Ato hoy, Señor, mi carne al madero, para que ya no peque más y que pueda ser obediente a ti, a tu palabra. Ayúdame a ser de verdad un hijo, a ser un creyente, a ser como tú a partir de esta hora. Muchas gracias, Jesús. Amén.
y amén. A las personas que me llamaron, pendientes que les voy a enviar un audio entre hoy en la noche y mañana. A las que no tengan WhatsApp, yo les voy a llamar, orando por sus necesidades en el nombre de Jesús. Amén. El tiempo en televisión es corto y aquí se nos acabó. Amén. A los que nos vieron en Facebook, gracias, Dios los bendiga y gracias por compartir la transmisión. Compártaselo a alguien que nos necesite. Nos vemos la siguiente semana en el siguiente programa, en la continuidad de la cruz. Abrazos y bendiciones a todos. Amén.